Bien, entonces muy buenas noches para todos y arrancamos con la sesión del día de hoy. Siguiendo con nuestro cronograma para la presente semana, tenemos lo siguiente. Entonces seguimos nosotros con la actividad de aprendizaje, codificar el frontend utilizando framework. Nos mantenemos en el resultado de aprendizaje, codificar el software de acuerdo con el diseño establecido. Y en este caso tenemos el desarrollo de una evidencia de producto, que es el componente frontend del proyecto formativo y proyecto de clase, lista de chequeo. Si nosotros miramos la descripción de este en la guía de aprendizaje, lo que tenemos nosotros es lo siguiente. Teniendo en cuenta el tipo de proyecto a desarrollar, móvil o web, realice la codificación del módulo del proyecto aplicando lo visto en el componente desarrollo frontend con React JS. Permítame un segundito. Así es la 3. Para la codificación del módulo debe tener en cuenta los artefactos del ciclo del software realizados con anterioridad, diagrama de clase, diagramas de casos de uso, historia de usuario, diseños, prototipos, informe técnico del plan de trabajo para la construcción del software con tecnologías seleccionadas, entre otros. El código debe tener comentarios, el código debe cumplir con los estándares de codificación, se debe realizar el proyecto utilizando herramientas de versionamiento. Lineamientos generales para la entrega de la evidencia, entonces se debe cargar una carpeta comprimida que debe tener los siguientes archivos. Archivo del proyecto, archivo de enlace del repositorio, es decir, que tiene que estar montado en GitHub. La carpeta comprimida debe tener el nombre del aprendiz y el número de la evidencia, así como aparece en pantalla. Se puede cargar en formato .zip o .rar y para hacer el envío de la evidencia remítase al área que tenemos nosotros aquí en pantalla. A grosso modo, lo que ustedes deben hacer es que deben desarrollar ya en código ese componente frontend del proyecto que ustedes han venido desarrollando, el cual ustedes comenzaron a describirlo en la evidencia anterior. En la evidencia anterior, ustedes definieron cuáles son las pantallas que tienen ustedes dentro de su mapa de navegación y comenzaron a listar, ¿sí? Cuáles son los elementos que se iban agregando, perdón, que se deben agregar y cómo estos se pueden codificar o cómo se pueden estructurar estas secciones utilizando React, ¿vale? Básicamente es eso. Entonces, vamos a verificar un ejemplo que contiene esto que acabamos de mencionar. Vamos a desarrollarlo. Vamos a seguir el ejemplo, ¿no? Este fue el ejemplo que nosotros desarrollamos en la sesión anterior. Perdón, este no es, ya lo hago. Permítame un segundito. Aquí está. Un momentico, aquí yo lo estoy cargando, ya lo desplegamos. Es que estoy descomprimiendo la carpeta y como son tantos archivos, entonces estoy esperando a que carguen acá. No, 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 no. Estoy esperando ahí a que desplieguen porque es que son muchos archivos. Es que cuando se inicia
Ese proyecto con React, recuerden que ese nos genera a nosotros un repositorio de documentos y de directorios para que ese se pueda desplegar. Bueno, mientras que él va desplegando, vamos desarrollando acá. Mientras tanto, para no hacerlos esperar. Entonces, arrancamos nosotros abriendo el directorio en donde van a ustedes a ejecutar el proyecto. Entonces, vamos a abrir acá. Vamos a colocarle proyecto prueba. ¿Sí? Le damos seleccionar carpeta. Una vez estemos nosotros acá, vamos a abrir aquí el terminal. En el terminal, ustedes acá, primero con comando de teclado, van a utilizar entonces el npm create by latest y el nombre del proyecto. Esperan a que este se ejecute. Vamos a decirle que sí para que ejecute el paquete. Aquí elijo yo con cuál de las dos herramientas va a utilizar. Utilicemos React con JavaScript. Démosle que sí y que se inicie de una vez. Esperemos un momento que está comenzando a instalar las dependencias. ¿Listo? Recuerden que cuando nosotros ejecutamos esto, entonces él automáticamente me va desarrollando a mí todos los elementos necesarios para que este paquete funcione, para que este framework funcione, ¿sí? Para que ustedes puedan hacer la codificación. Cuando nosotros lo ejecutamos, él automáticamente me abre a mí un, me da a mí una ruta del servidor en donde se está ejecutando esto que nosotros acabamos de hacer. Bien. No olvidemos que esto tiene una estructura en donde se almacenan los archivos que se necesitan para que esto funcione, ¿sí? Acá en SRC, en Assets, aquí vamos a empezar a agregar cada uno de los elementos que se necesitan para que el proyecto funcione de manera adecuada, ¿no? Eh, Esos elementos que nosotros vamos a agregar siempre se dividen en el app.jsx, que es el principal, que es el que va a generar la página principal y es el que va a ser el enlace de cada uno de los elementos o de las tarjetas que nosotros vayamos agregando. Tenemos el app.css, que es el que nos maneja lo que es la parte de estilos, ¿sí? Y acá, para empezar a agregar esos componentes dentro de este directorio que estamos nosotros aquí, ¿sí? Vamos a crear un directorio que se llame componentes. ¿Listo? En componentes, recuerden que ustedes van a agregar los elementos de cada una de las cosas adicionales o de los elementos que ustedes quieren que vaya a aparecer en pantalla. ¿Sí? Como ustedes previamente hicieron una lista en donde dicen voy a necesitar una sección en donde contenga botones, cuadro de texto para poder ingresar tal información, un label para tal cosa. Entonces, en este caso, ustedes van a agregar cada uno de esos elementos, pero esos elementos lo van a agregar como un archivo nuevo. ¿Listo? En este caso, para poder generar esto, entonces vamos acá, le damos el nombre, llamémoslo producto. Esto es un ejemplo de un formulario. B, disque coma 10 punto, punto JSX. Y aquí generemos el otro.
Y adentro nosotros hacemos la codificación de cada uno de los elementos que nosotros queremos que se desplieguen en pantalla. No olviden que si ustedes van a relacionar estos con el archivo principal, en la parte de arriba, en la parte de importar, ¿sí? Ustedes tienen que llamar a ese componente que ustedes van a hacer ese enlace o el que ustedes van a utilizar, ¿no? Lo que anteriormente se llama una librería, aquí en este caso se llama es un importe hacia la ruta o hacia el directorio de ese archivo que nosotros vamos a utilizar. Bien, cada uno de esos componentes tiene una estructura y la estructura es la siguiente. Permítame un segundito. Aquí están los componentes. Entonces, en los componentes, en la parte de arriba o en la sección de arriba, ustedes van a agregar todo lo que tiene que ver con el importe, ¿sí? En este caso, vamos a comenzar con este, vamos a importar mm, una herramienta para poder manejar el estado interno de un formulario, porque se va a utilizar un formulario para poder registrar información. Y adentro creamos nosotros la función, ¿sí? Que se necesita para que React pueda hacer el llamado y el manejo de esa información. Entonces la función se llama como el archivo o como el componente que nosotros estamos creando, que se llama product form. Vamos a agregar acá una funcionalidad que es la de agregar un elemento, ¿sí? Y aquí comenzamos con la creación de este. Primero hacemos lo que es la recepción de la información, entonces creamos nosotros el estado que almacena los datos del formulario, los datos que se escriben. Sí, cada una de estas propiedades entonces son cada uno de los campos que tiene el formulario. Entonces esto lo generamos como una constante. En esta constante vamos a recibir el dato del formulario, la configuración del formulario y eso lo vamos a tomar de lo que esté registrado en el nombre, categoría, categoría, el precio, la cantidad,
Asimismo, se definen acá cuáles son las diferentes funciones que se necesitan para que esto sirva, para que esto se determine. Bien, mm, teniendo entonces nosotros como resultado esto. Mm, Cuando se agrega este componente, miren que nosotros acá en la parte inferior agregamos ya elementos de JSX, los cuales se van a desplegar dentro de la pantalla o dentro de ese contenido que nosotros estamos desarrollando. Miren, aquí está, ¿sí? En donde se establece una carta, la información de registrar producto y demás elementos. Esto es inherente del proyecto que ustedes estén desarrollando, ¿no? Esto es lo que es materia del desarrollo de este ejemplo. Bien, asimismo se hace el desarrollo de ese producto, de esa tabla, ¿sí? Cada vez que se agregan estos elementos, cuando ustedes generan la función o esa instanciación de ese objeto, este siempre se va a llamar igual al proyecto y en la parte inferior o en la parte final, ¿sí? Siempre va a cerrar de esta manera. Miren que acá internamente este componente también tiene un elemento de JSX, ¿sí? Que está dentro del despliegue y también está lo que es el manejo de las variables que nosotros hemos creado que se van a manipular entre cada una de estas herramientas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este componente se encarga de mostrar los productos registrados en una tabla, también permite eliminar productos mediante un botón. En el formulario se registran, en este se observan, ¿sí? Y en JSX es que se hace el consolidado del despliegue de todos esos elementos o de todos esos componentes. Bien, miren que en el app, que es el que contiene todo esto, miren que en la cabecera se hace ese relacionamiento, ¿sí? Que hay entre el principal y los elementos adicionales que son los que se crearon o los que se disponieron en esta tabla se dispusieron, perdón, en esta tabla de componentes, ¿sí? Miren que acá se define la ruta, aquí está, la ruta en donde ellos están, ¿sí? Los componentes o los módulos que se están utilizando. Miren que acá se hace lo del estado principal de la aplicación, se hace el inicio de ese estado, de esos elementos, ¿sí? Se crean las funcionalidades de agregar producto, cómo se agregan, y aquí está lo que es la parte del despliegue, ¿no? Miren que en la parte del despliegue, cuando ya se hace el llamado, mire que ya se hace el llamado conforme al componente que se creó y la función interna y se agrega el elemento que se transfiere, ¿sí? A cada uno de estos. Bien, esto es un complemento de lo que se desarrolló en la sesión anterior. A lo que yo voy es que dentro de la entrega de la evidencia, ustedes lo que deben hacer es una implementación del framework a partir de los elementos o de los componentes que ustedes generaron en la sesión anterior. Como producto entonces de esta sesión les voy a enviar este algoritmo, este código, perdón, para que ustedes tengan insumos para poder trabajar. Bien, entonces en ese sentido sería todo por lo de la sesión del día de hoy.